las iniquidades. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a este espacio de lectura bíblica, este tiempo en el que hemos apartado para que podamos estudiar la palabra del Señor. Estamos empezando a leer la Biblia desde el principio, es decir, desde Génesis, así que si usted siempre tuvo el deseo de leer la Biblia todos los días, pues esta es una muy buena oportunidad. Así que bienvenidos a todos los hermanos, las hermanas, a los amigos. Que el Señor los bendiga. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 20 de Génesis. Esta es una faceta de Abraham que se nos va a hacer muy familiar. Ya vamos a ver por qué. Bueno, leamos entonces lo que dice el versículo 1 del capítulo 20 de Génesis. Nos dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Bueno, por supuesto todo esto está sucediendo después de todo aquello que había pasado, ¿no? Sodoma, Gomorra, que fueron consumidos a fuego por causa de su pecado, ¿verdad? Lot salió de Sodoma mientras Abraham hablaba con el Señor. Y bueno, después de todo esto, Abraham se fue hacia el Negev. El Negev, hermanos, está en la parte sur de lo que viene a ser la tierra de Israel. Aquí yo tengo un mapa. Ya saben, como siempre es mucho mejor poder verlo en mapas, ¿verdad? Entonces vamos a agrandar un poquito el mapa para que vea dónde está el Negev. ¿Sí? ¿Dónde está el Negev? Al sur. Y en esa misma región, más hacia el oeste, ¿sí? Al noroeste, donde está la letra I de la palabra Israel, ahí estaba Gerar, donde fue Abraham, ¿sí? Bajó hacia el sur y se fue a habitar a esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que continúa sucediendo. Volvemos a la Biblia y dice el verso 2. Dice que Abraham dijo de Sara a su mujer: ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, esto es muy familiar, ¿verdad? Porque no es la primera vez que Abraham hacía tal cosa. Que decía que Sara, su esposa, era su hermana. Y todo esto porque tenía cierto temor, porque Sara era muy hermosa y Abraham pensaba que podían matarlo para tomar a Sara como mujer. Entonces por eso decía: ella es mi hermana. Entonces continúa y dice que Abimelech, el rey de Gerar, ahí donde hemos visto en el mapa, Abimelech tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Hay algo muy interesante que está sucediendo aquí. Abimelech tenía cierto temor de Dios. ¿Qué le parece? Porque resulta que Dios le habla en sueños a Abimelech.
Y le dice, Abimelech, esa mujer que tú has traído a tu casa, pues tiene marido, ¿no? Ay de ti si la tocas, ¿no? Ay de ti si la tomas como mujer. Guárdate. Entonces Abimelech estuvo como pues asombrado, ¿no? Y dice con la sencillez de su corazón, pero Señor, yo no sabía que ella tenía marido, no sabía que Abraham era su marido. Abraham me dijo que era su hermana. Y también Sara me dijo, sí, Abraham es mi hermano. Entonces yo he actuado con sencillez de mi corazón, dice Abimelech. Y es cierto. Abimelech realmente era inocente. Y también por eso el Señor lo estaba guardando de cometer pecado. ¿Qué le parece, hermano, hermana, esta faceta del Señor? Cuando hay una persona que actúa con integridad de corazón, el Señor lo guarda de cometer pecado. Aún sin saber Abimelech que podía pecar, Dios lo guardó de cometer pecado. Y eso es lo que nos dice también en el versículo 6. Le dice que le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, ¿no? Eso es lo que le dice Dios a Abimelech. Te he guardado, Abimelech. Te he cuidado de que no cometas pecado contra mí, porque yo sé que has actuado en integridad de tu corazón. ¿Qué le parece, hermano? Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros actuamos con integridad de corazón delante del Señor, el Señor nos guarda de pecar. Aunque hayan cosas que nosotros no conozcamos. Hermanos, lo importante es que delante del Señor nosotros seamos sinceros. Que cuando nos entreguemos al Señor Jesús y digamos, el Señor Jesús es mi Señor, realmente obedezcamos lo que dice el Señor. Porque eso significa Señor, el que manda. ¿Sí? El que manda. Si Cristo es el que manda en nuestras vidas, con sinceridad de corazón tenemos que obedecerle. Y el Señor va a saber guardarnos y librarnos de pecado, incluso de las cosas que no conocemos. ¿Qué le parece? Eso es hermoso, ¿verdad? Sinceridad. Siempre delante del Señor manifestemos sinceridad. Bien, entonces continuamos con el verso 7. Dice que Dios le dice a Abimelech, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí tenemos una advertencia del Señor. Si bien el Señor ha guardado a Abimelech de cometer pecado, pero Dios le da una advertencia, ¿sí? Ahora que conoces la verdad, apártate del pecado, apártate del mal, devuelve a esa mujer a su marido, porque si no, vas a morir tú y todos los tuyos. Por supuesto que el Señor está esperando obediencia de las personas, ¿verdad? Porque si bien el Señor puede guardarnos de cometer pecado, sin embargo también tenemos nosotros la responsabilidad de obedecerle en todo lo que Dios nos mande. ¿Sí? Así como aquí Dios le está diciendo a Abimelech, bueno, ya te he guardado de cometer pecado, pero ahora devuelve a esa mujer, a su marido, no la toques, porque si no, dice, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos.
Entonces, en el verso 8 dice que Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Es interesante ver que a pesar de que Abimelech y todos los que vivían en Gerar no eran precisamente pueblo de Dios, pero tuvieron temor del Señor. Tuvieron temor del Señor, temieron en gran manera. Y el verso 9 dice, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Entonces Abraham le respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Ahí Abraham está confesando que lo hizo por temor. Podemos ver en este versículo cómo estaba el estado de la fe de Abraham. Porque si Abraham estaba con Dios, Dios lo hubiera guardado de todas maneras. No era necesario que utilice tal estrategia, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas, el Señor fue paciente con Abraham y cuidó a Sara, ¿no? Guardó a la esposa de Abraham. Y Abraham dice en el verso 12, y a la verdad que Sara también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas, mi hermano es. Bien, entonces Abraham está contándole a Abraham a Abimelech que realmente Sara era su hermana. Dice que es hija del mismo padre, pero de diferente madre. Ahora, esto por supuesto después fue prohibido, ¿no? En ese tiempo no había ley levítica. No es que estaba prohibido. Pero después el Señor lo prohibió y lo vemos en Levítico, ¿verdad? Es prohibido tomar por mujer a tu hermana, incluso a tu media hermana, ¿verdad? Incluso a la hija de tu padre, a la hijastra de tu padre. Entonces, en ese tiempo todavía no estaba prohibido. Por eso, pues Abraham con toda la libertad tomó a su media hermana por mujer. Bien. Entonces, dice en el verso 14, que Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Es interesante, ¿verdad? Que a pesar de que la tierra de Gerar, a pesar de que Abimelech no era precisamente un varón de Dios, sin embargo reconoció que Dios estaba con Abraham. ¿Y cuál ha sido la reacción de Abimelech? Dice que le regaló ovejas, vacas, siervos, siervas a Abraham. Además que le devolvió a su mujer, Sara, ¿no? Y también le ofreció tierras, ¿no? Habita donde tú quieras, toda la tierra que tú quieras. Entonces también dijo de Sara, en el verso 16, Abimelech dijo a Sara, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada Sara. Bueno, aquí tengo cierta observación en cuanto a la traducción.
a una traducción más literal del original hebreo. Por lo que quisiera leer este mismo versículo 16 en la Biblia textual. Dice que Abimelech dijo a Sara: He aquí, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Servirán de honor para ti y para todas las que están contigo, pero di la verdad en todo. Bueno, esas 1000 monedas de plata era como un comprobante de que el honor de Sara estaba intacto. ¿Ven? ¿Qué les parece si lo leemos también en la versión NTV? Esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? En este tiempo podemos tener varias versiones en una sola aplicación. Y dice el verso 16 en la nueva traducción viviente, dice: y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Realmente Abimelech había quedado como asustado, ¿no? Temeroso de Dios. Y eso es algo muy bueno. Eso realmente está manifestando que Abimelech sí tenía temor de Dios. Bien, continuando, dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Bien, volviendo a la Reina Valera, leámoslo también en la versión de la Reina Valera 60. Dice: entonces Abraham oró a Dios, Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Pues no podían tener hijos, ¿no? Por haber tenido a la esposa de Abraham en su casa. Era una forma de manifestarse el Señor, ¿no? El verso 18 dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bien, entonces, el día de hoy hemos aprendido algo muy importante. Que aquellas personas que caminan con integridad de corazón, se entregan con sinceridad al Señor y le obedecen con todo el amor sincero que le tienen al Señor, el Señor sabe librar al justo de tentación. El Señor sabe guardar de pecado. Sin embargo, eso no quita que los hombres tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios, ¿sí? No es simplemente Dios va a evitar que peques. No queda simplemente ahí, sino además demanda obediencia, y eso es entera responsabilidad nuestra. ¿Ven? Bien, entonces este capítulo nos enseña, por supuesto, a caminar en el temor de Dios, a ser íntegros y sinceros con Él. Bien, hasta aquí entonces el capítulo 20 del libro de Génesis. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Que el Señor los bendiga mucho.